los caminos del Señor al cristianismo por curiosidad. A ver qué están haciendo ahí, a ver cómo es. Otros se acercan por necesidad, porque tienen verdaderas necesidades, están pasando por un aprieto, por un apuro, por una enfermedad, por algo grande en sus vidas y acuden al Señor por necesidad. Otros se acercan porque están interesados en cosas espirituales. Pues tal fue el caso de este hombre Nicodemo, del cual acabamos de leer, que fue a ver al Señor de noche. Él era un líder religioso del pueblo de Israel y fue a buscar al Señor. Fíjese conmigo ahí en Juan 3 nuevamente y sígame con su vista. Voy a leer algunos versículos. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, era un líder religioso del pueblo judío. Versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba reconociendo a Cristo, que él creía que él no era un hombre ordinario, que era alguien extraordinario, que lo que enseñaba era verdad, que él estaba creyendo en quién era él. El versículo 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, parece que el Señor Jesús se sale del tema. En vez de contestarle a Nicodemo por lo que le acaba de decir, sale con otra cosa el Señor. Y le dice: Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 4: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este vocabulario, estas palabras, nacer de nuevo, eran extrañas para Nicodemo, eran ajenas a su comprensión religiosa, intelectual y religiosa. Y no lo captaba. Decía: ¿cómo eso es posible? ¿Acaso alguien ya viejo va a poder nacer otra vez de su madre? Versículo 5: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Referencia al nacimiento físico. El nacimiento físico es en agua. Naces de tu madre, estás en el vientre de tu madre, en una bolsa de agua, en el líquido amniótico dentro de la mamá, y la mamá, cuando ya va a dar a luz, se rompe la fuente de agua y sale el bebé. Cuando es un nacimiento natural, ¿sí o no? Pero dice: no nada más eso, eso te hace un ser humano, eso te hace un ser viviente, eso te hace ya venir a este mundo, nacer en este mundo, ser una persona. Dice que se puede ver, que tiene un cuerpo, un alma, un espíritu. Dice, pero le dice: no nada más eso, dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay gente que son, el dicho común en el mundo hoy en día es que todos somos hijos de Dios. Y no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos hemos nacido de agua. O sea, todos somos seres humanos creados a la imagen de Dios Todopoderoso. Y dice: lo que es nacido del agua, agua es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay algunos que son nacidos espiritualmente, y esos son los que son hijos de Dios. Así es. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 1 y versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron. Porque no nada más es decir que creo, ahorita voy a hablar acerca de eso. Amén. Sino qué es lo que haces cuando dices, qué haces con esa fe cuando dices creer. Amén. Amén. Entonces continúa el Señor y le dice, versículo 7: no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que estaba diciendo: no porque no ves el viento, quiere decir que no existe. El viento no se puede ver, pero ahí está. Y lo puedes sentir cuando te toca a ti, ¿sí o no?
Cuando el viento pasa y te toca a ti, lo puedes sentir. Ahí está, aunque no lo ves. Pues el Espíritu Santo, cuando alguien recibe a Cristo y el Espíritu Santo toca su vida, lo sientes. Y sabes, lo sabes en tu vida. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y luego mire cómo le contesta el Señor. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes esto, Nicodemo? En otras palabras, ¿de qué te sirve ser un religioso devoto, un príncipe principal entre tu pueblo, y ni siquiera sabes lo más esencial, no sabes lo más elemental, no sabes lo más básico de lo que significa ser un creyente, de lo que es ser salvo, de cómo alguien puede tener vida eterna? ¿Cómo es posible que eres un líder religioso de tu pueblo y no sabes lo más esencial, lo más básico? Cierto. Hermano, ser cristiano es más que tener un credo religioso. Amén. 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 No cometa el error de venir a esta iglesia porque está usted nada más de acuerdo con la doctrina que se enseña, de tener un credo, de ser bautista, por decir. Porque eso, ser cristiano es más que eso. Ser cristiano es más que ir a una iglesia cristiana. Qué bueno que está aquí usted el día de hoy, pero eso no le hace cristiano nada más porque viene a una iglesia cristiana. Ser cristiano es más que conocer la Biblia. Hay gente que conoce mucho mejor que usted y yo la Biblia y no son creyentes, no son salvos. Ser cristiano es más que decir, oiga bien, es más que decir que cree en Cristo. La gente piensa hoy en día que por decir, oye, I believe in Jesus, yo creo en Cristo, que ya soy cristiano. Ser cristiano es más que decir que cree en Cristo. Ese es el tema de mi mensaje. Ser cristiano es más que decir que cree en Cristo. Creo en Cristo. No. ¿Qué entonces? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es ser cristiano? Primeramente es un paso de fe. Mire Mateo 14, 22, por favor. Mateo 14, 22. Es un paso de fe. Dice la Biblia en Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29, y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, hermanos, este es un cuadro, oiga bien, esto que acabamos de leer es un cuadro de la vida cristiana. ¿Cómo es que es un cuadro? Significa completa, ese paso de fe es un paso de completa confianza. Cuando el Señor le dijo a Pedro: ven, y él dio ese paso para sobre el agua, se tomó fe, se tomó una completa confianza de que el Señor le estaba diciendo ven y que no se iba a hundir en el agua. ¿Sí me está siguiendo? Y así es la vida cristiana, es una completa confianza en el Señor Jesucristo. Ajá, cierto. En 1859, el señor Charles Blondin, un malabarista, fue el primer hombre que cruzó las cataratas de Niágara sobre un cable de acero. Prepararon un cable de 1150 pies de largo para atravesar las cataratas de un lado al otro.
y estaba a 160 pies de altura ese cable. Y lo hizo sin usar safety equipment, sin llevar un cable para agarrarlo por si se caía. O sea que si se caía, lo más seguro es que se mataba. Pero estuvo practicando, y cuando ya estaba listo, proclamó, mandó llamar llamó a los noticieros, a los reporteros en los periódicos, para que se publicara que este hombre iba a intentar cruzar las cataratas de Niágara sobre un cable sin nada, agarrándole de un lado a otro, y se empezó a correr la voz. Cuando llegó el día de que él iba a hacerlo, se llenaron miles de personas de ambos lados, el lado de Canadá y el lado de Nueva York. Y el hombre, estaban aplaudiéndole, estaban todos con suspenso a ver si iba a lograrlo, y agarró ese palo largo para balancearse y empezó a caminar y cruzó al otro lado. Y no le pasó nada. Y estando allá, le dijo a todos: ¿creen que lo puedo hacer otra vez? Y dijeron: sí, sí creemos. Y estaba gritando a gente, aplaudiendo, asombrados de que lo había logrado y del valor de este hombre. Y agarró y empezó a caminar de regreso por el cable y regresó al otro lado donde comenzó. Y todos estaban aplaudiendo, y le dijo a la gente, le dije: ¿creen que puedo hacerlo otra vez? Sí. ¿Quién se anima a subirse conmigo? Yo lo cargo para ir al otro lado. No, nadie quiso subirse con él. ¿Sí creen que puedo cruzar? Sí creemos, pero ¿quién se sube arriba de mí para cruzar al otro lado? Nadie quiso. Y cuenta la historia que este hombre siguió haciéndolo de diferentes maneras, con una carretilla y en una bicicleta, un unicycle que cruzó, y varias veces lo hizo. En una ocasión el manager de él sí se subió con él y lo pasó al otro lado. Pero cuando preguntó a todos quién está dispuesto a hacerlo, nadie del público quiso hacerlo. Decían creer, pero no estaban a punto de arriesgar sus vidas para demostrar que sí creían. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Hermanos, así es como alguien es salvo. Cierto. Es completa confianza y dependencia, dándole al Señor mi alma, mi vida, ponerla en sus manos y dar ese paso de fe, de confiar en Cristo, de seguirle a Él y dejar atrás religión, dejar atrás todo lo que yo he confiado, confianza en uno mismo y confiar en el Señor para el perdón de mis pecados y para salvarme del infierno y para dar mi vida eterna después de la muerte. Amén. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es. Y cuando alguien recibe a Cristo, es decir: Señor, confío en ti y en ti nada más, mi alma está en tus manos, no confío en mis obras, no confío en mi religión, no confío en lo que mis padres me inculcaron, confío únicamente en lo que dice tu palabra, y tú dices que el que cree en mí, ¿verdad? Yo no le echo fuera, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces yo pongo mi confianza en ti y está mi vida en tus manos. Amén. Así es como alguien se convierte en un cristiano. Fe, hermanos, implica completa confianza. Si no es completa confianza, entonces no es fe. Amén. Dice la Biblia así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cierto. Dice la Biblia en Romanos 8:24: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La fe es algo que uno no ve. Amén. Pero simplemente pone toda su confianza en lo que dice en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, de que Él va a salvar a todo aquel que viene a Él. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Hebreos 11:6 también dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cierto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga bien, hermano, no nada más para ser salvo se necesita completa confianza. Para vivir la vida cristiana también necesita completa confianza. Amén. Hebreos capítulo 10 y versículo 35 dice la palabra de Dios ahí: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere
no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Hermanos, la vida cristiana es un paso de fe, tras otro paso de fe, tras otro paso de fe, y no hay para atrás. Así es. He decidido seguir a Cristo. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice la Biblia, el que retrocede no agradará a mi alma. Así es. Es una completa confianza en el Señor para buenas o para malas, para venga lo que venga. Y a propósito, el Señor Jesucristo nunca prometió a sus discípulos que no tendrían problemas, Ajá. que no tendrían aflicción. Es más, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ten confianza en mí, yo he vencido al mundo. Cierto. Entonces no importa lo que sucede, el cristiano no se echa para atrás, tiene completa confianza hasta el final. Amén. Vive por fe. ¿Qué es ser cristiano? Es un paso de fe, es una jornada de fe. Cada paso, cada decisión necesita hacerse por fe. Si no es así, así como Pedro, ¿sabe lo que sucede? Nos hundimos. Porque el momento que quitó su mirada del Señor y la puso en la tempestad, se hundió. Cierto. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. No hay lugar para dudas, hermano. Y no estoy diciendo que no dudamos, a veces dudamos, pero tenemos que reconocer que la vida cristiana no debe de haber dudas. Así es. Cuando dudamos, cuando usted y yo dudamos, no es porque Dios esté en tela de duda su palabra, es porque nosotros somos muchas veces débiles en la fe, porque no ejercitamos fe, pero no es porque esté en juicio de tela de duda su palabra. Cierto. Que Bueno. Dios no cambie, su palabra permanece para siempre. Amén, hermano. Amén. Es un paso de fe. ¿Qué es ser cristiano? Número 2, es una vida de obediencia. De obediencia. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Qué importante es la perseverancia. Versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, miren lo que dice, sois salvos si no creísteis en vano. Wow. Si no creísteis en vano. ¿Qué quería decir el apóstol con esto? Miren Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Por qué es que algunos creen en vano? Les recuerdo el título de mi mensaje. Ser cristiano es más que decir que cree en Cristo. Ajá. Bueno. Y hay algunos que creen en vano y no son salvos, realmente no son cristianos. Dicen creer en Jesús, pero no han sido salvos. Amén. Romanos 10, versículo 9, ¿ya lo encontró? Amén. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿Usted cree que Dios es un mentiroso? No. Entonces Dios, si promete será salvo, es porque Él va a cumplir su palabra. Así es. Y dice, lo único que tienes que hacer es confesarme con tu boca, pedirme con tu boca, invocarme, pedirme. Dice, yo te salvo. Y necesitas creer en tu corazón y yo te salvo. Y lo repite 2 veces. No necesitas ir a tal iglesia, no necesitas cumplir con ciertos mandamientos, no necesitas cumplir con ritos y con ordenanzas, no, nada más necesitas poner tu fe en Cristo y recibirle como tu Salvador, pedirle con tu boca que te perdone, que te salve y creerlo en tu corazón, de todo corazón, y dice, serás salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16, mira lo que dice más. No todos que obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios se predica, el evangelio se da, pero no todos obedecieron al evangelio. Así es.
Segunda de Tesalonicenses 1:7. Segunda de Tesalonicenses 1:7. La segunda parte del versículo 7, casi al final, dice lo siguiente: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Un día y muy pronto Cristo viene. Amén. Cristo viene con poder. Dice el versículo 8: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni qué dice ahí, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero ¿qué más claro es eso? ¿Cuántas veces hablamos con gente, verdad? Le queremos compartir el evangelio y les compartimos todo el plan de salvación y llegamos al final y decimos: ¿cree usted en el Señor Jesús? Sí. Quisiera entregarle su vida ahorita a Cristo, quisiera pedirle arrepentirse de sus pecados y pedirle que le salve. Ahorita no. Ajá. No estoy listo. Más adelante. Pero ¿cree usted lo que acaba? Sí, sí lo creo. Pero no están dispuestos a obedecer al evangelio. No están dispuestos a dar ese paso de fe. No están dispuestos a tener esa completa confianza en el Señor. Y así hay mucha gente, y me temo que hasta hay gente así en nuestras iglesias que dicen que son creyentes y creen en Cristo, pero realmente nunca realmente han sido salvos. Amén. Porque ser salvo, ser cristiano, es un paso de completa confianza en el Señor. Es una vida de obediencia y comienza con obedecer al evangelio. Amén. Amén. Mucha gente está como esos miles que se entusiasmaron, que le decían al señor Blandi que creían que él podía hacerlo, pero Dios no se atrevió a subirse con él. El evangelio demanda, exige obediencia. Amén. Lo que decimos creer, le damos validez cuando lo obedecemos, cuando lo ponemos en práctica. Mire Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuánta gente dicen que creen en Dios? Y dice aquí el Señor en su palabra, dice: también los demonios creen, pero los demonios no van a ir al cielo, ¿verdad que no? Ajá. Versículo 20: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es. No es una contradicción de la palabra de Dios. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no salvan, es la fe en Cristo. Pero lo que está diciendo aquí Santiago, está diciendo: si tú dices tener fe, vas a tener obras. Amén. Tus obras, tu obediencia va a demostrar tu fe. Así es. Porque la fe sin obediencia, sin obras, está muerta. ¿Qué me está siguiendo? Amén. La fe produce obediencia. La obediencia es producto y también evidencia de una fe verdadera. Cuando no hay una vida de obediencia, la fe de esa persona es puesta en duda. Pues la fe verdadera lleva a la obediencia. Es como este asunto de venir a la iglesia. Hay mucha gente que dicen que creen, pero no ponen pie en una iglesia. Ajá. Y dicen: no, sí, yo soy cristiano, yo creo, sí. Pero si eres cristiano, la Biblia dice claramente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
sino ¿verdad? Que debemos de hacerlo, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entre más fea se pone la cosa, más el cristiano debería de acudir a la iglesia. Así es. Entre más problemas tengas, más deberías de buscar al Señor. Amén. Bueno, eso. Pero entonces se pone en duda la fe de alguien cuando dicen que creen, pero no están dispuestos a obedecer. Ajá. Amén. Amén. Su fe, querido hermano, junto con su obediencia, pues déjeme decirlo de esta manera: decir que usted tiene fe sin obediencia no impresiona a nadie. Dice el dicho: más pronto cae un hablador que un cojo. No más palabras. Amén. Pero oiga bien, su fe junto con su obediencia es un testimonio poderoso para otros. Así es. Eso es lo que le da validez, le da credibilidad, le da autoridad a su testimonio cuando usted es un cristiano obediente. Ayer estaba visitando a una nueva hermana y me dijo que ha estado ausente, alejada de las cosas del Señor, que se enfrió, que dejó de ir porque veía que muchos cristianos que iban a la iglesia, no salían de la iglesia domingo tras domingo, vivían igualito que el diablo allá afuera. Wow. Y dice: vi que era pura hipocresía. Y le dije: pues hermana, está mal el poner sus ojos en la gente. Así es. Pon los ojos en el Señor, porque el Señor nunca le va a fallar. Pero la verdad es que usted dijo una gran verdad. Gente se desanima por el testimonio de cristianos que dicen, pero no hacen. Cierto. Y la Biblia dice en Santiago también que si nada más somos oidores y no somos hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces la vida cristiana es una vida de fe, de un paso de fe, de completa confianza y dependencia en el Señor. La vida cristiana es una vida de obediencia. Y número 3, la vida cristiana es un compromiso. Amén. En Mateo 11, 28 al 30 dijo el Señor: venid a mí, sígueme, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Dijo el Señor: ven, ven, y no nada más vengas, ponte mi yugo contigo. ¿Sabe lo que es el yugo? Es ese aparato que se ponían a 2 bueyes o a 2 asnos, a 2 mulas, para arar un campo. El yugo es lo que une a 2 animales. ¿Sabe para qué? Para que uno no jale para acá y otro para allá, sino que ambos vayan caminando en la misma dirección. Ajá. Y Jesucristo usó esa analogía. Dice: ponte mi yugo contigo, póntelo tú también, y ven, sígueme. Bueno, eso. Amén. ¿Sabe lo que implica eso? Compromiso. Así De es. que ya no voy a andar como a mí se me da la regalada gana, voy a andar viviendo como el Señor quiere que yo viva, voy a andar con Él, caminando con Él. Amén. Eso es la vida cristiana, es un compromiso a ponerse el yugo con Cristo. Cierto. En Hechos 8, 26 al 39 dice la Biblia que el etíope eunuco que iba por el camino, que Felipe se juntó con él en el carro y le predicó, le dio el evangelio, le habló de Cristo, y el eunuco llegaron a cierta agua y le dijo: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y bajaron ambos del carro y descendieron al agua, y Felipe le bautizó. Y dice: cuando subió del agua, Felipe siguió su camino y se fue, y el eunuco, el etíope, siguió gozoso su camino. Amén. La vida cristiana es un compromiso a identificarse con Cristo, Así es. a no avergonzarse de Cristo. El eunuco, el etíope, que oyó el plan de salvación, le dijo a Felipe, al cristiano: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. No tuvo él que andarle rogando ni pidiendo al etíope que se bautizara. El creyente, el que había creído, el que había recibido a Cristo, dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiero bautizarme. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué impide que yo lo haga? Si crees de todo corazón, bien puedes. No le dijo si conoces más de la Biblia, si esperas tanto tiempo, si tomas clases especiales. No le dijo nada, nada más dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Dijo: Bueno. pues ahorita es cuando, y descendieron al agua, ahí está el agua a propósito. Y le bautizó. Amén. Amén. Cierto. Es un compromiso a identificarse con Cristo. Es un compromiso a ponerlo a Él primero. Amén. En Marcos 10, 17 a 22, ya no tengo tiempo para ir a los versículos.
En Juan 1, 43 a 46 vemos que es un compromiso a compartirle a otros de Cristo. En Juan 21, 15 al 19 vemos que es un compromiso a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en su vida. Y en el versículo 20 al 22 de Juan 21 vemos que es un compromiso a seguir a Cristo sin importar lo que otros estén haciendo. Ser cristiano es más que decir que usted cree en Cristo. Así es. ¿Qué pasó con Nicodemo? A propósito, Juan 7:45, ya termino con esto. Juan 7:45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Versículo 50, les dijo Nicodemo, Amén. el que vino a él de noche, el cual, ¿qué dice ahí? Era uno de ellos, era uno de los discípulos de Cristo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, ya querían arrestar a Jesús. Y Nicodemo empieza a decir: pero ¿por qué no lo escuchan primero? ¿Por qué no lo escuchan? Los alguaciles que fueron arrestados cambiaron de pensar y dijeron: es que nadie, nunca hemos oído hablar a un hombre como esto. Y los religiosos, sacerdotes y fariseos estaban furiosos porque no les habían hecho caso y no habían arrestado a Jesús. Y Nicodemo se para a defender a Jesús. Amén. Porque dice la Biblia que era uno de ellos. Pero miren conmigo más adelantito, el capítulo 19 de Juan. Juan 19, versículo 32. Después de todo esto, o sea, ya Cristo ya fue crucificado, ya murió aquí, y ahora va a ser sepultado. Y dice: después de todo esto, José de Arimatea, oiga, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, Amén. el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias y aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Wow. Amén. Nicodemo sí creyó. Amén. Nicodemo era uno de esos discípulos de Jesús. Pero ¿sabe qué? Como muchos cristianos, era uno de esos cristianos en secreto, de lejos, sin compromiso. Es la verdad. Amén. ¿Dónde estaba Nicodemo antes? Porque sí creía, pero no tenía compromiso. ¿Ha dado usted ese paso de fe en Cristo Jesús? Bueno. En completa confianza en el Señor Jesucristo. Si no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace el día de hoy? ¿Por qué no le entrega a Cristo su vida el día de hoy? De ese paso de fe, querido amigo, querido joven. Si tú no eres salvo, si tú realmente no has nacido de nuevo y no has experimentado lo que es realmente nacer de nuevo, porque no has puesto tu alma, no has tenido completa confianza en el Señor, ¿por qué no lo haces el día de hoy? Amén. ¿Por qué no comienzas a obedecer al Señor? Para que se vea que eres un cristiano. Amén. Estaba escuchando al pastor Luis Montaño predicar allá en Montecito el domingo pasado, y dijo que él había desafiado a los jóvenes de su iglesia, a todos los jóvenes de su iglesia, a tener un Facebook cristiano o un Instagram cristiano. Dice que otros puedan ver con tu profile y los posts que pones que tú eres un cristiano. Déjame preguntarte, joven, ¿cuándo fue la última vez que pusiste un versículo de la Biblia? Wow. Bueno. ¿Te compartiste eso en tu Instagram, en tu Snapchat? ¿Por qué no te tomas un selfie en tu Snapchat? Going to church. Amén. Can't wait to go to church today.
Compartes un versículo de la Biblia. ¿Por qué no compartes el plan de salvación con tus amigos? Por las redes sociales. I mean, do your friends really know that you're saved, that you're a Christian? Can they tell by your post, the post you put, by your profile, that you're a believer? ¿Creen tus amigos, los que te conocen, los que te siguen, creen que tú eres cristiano? ¿Saben que tú eres cristiano? Por los posts que ponen, las fotos que ponen, las cosas que pones ahí. Y el hermano Montaño dijo, yo me puse a solicitar de amigo a todos los jóvenes de mi iglesia. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a hacer eso yo. Tomorrow, I'm going to open a brand new account en Instagram y en Facebook. Yo nada más, Alfredo Gómez. Y voy a pedir que sean mi amigo en Snapchat, en Instagram y en Facebook. Amén. Hey, el que nada debe, nada teme. Así Si tú es. tienes un buen testimonio en las redes sociales, me vas a aceptar. Amén. Y si no, no me vas a aceptar. Tu obediencia, tu vida debería decirle a otros que tú eres un seguidor de Cristo. No ser un Amén. cristiano como Nicodemo a escondidas, en secreto, por miedo de los otros que van a decir, sin compromiso. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. ¿Tiene usted un compromiso con Cristo? ¿Está dispuesto a identificarse con Él? Ahí está la salva del bautismo. ¿Qué impide que usted sea salvo? Si usted puso su fe en Cristo y es un creyente, usted debería decir, yo lo amo. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Porque no me avergüenzo de Cristo. Porque tengo un compromiso con el Señor. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra.